Eva tenía 23 años, vivía en Noruega y estudiaba psicología. Creía que iba a dedicar su vida a sanar las mentes. Pero un problema intestinal y un tratamiento muy agresivo la hicieron enfermar seriamente. Su sistema digestivo dijo basta. La enfermedad le hizo replantearse su vocación y su carrera, cuando entendió que la psiquis y la salud mental están íntimamente relacionadas con la salud del cuerpo. Esa visión holística e integradora la llevó por un camino de aprendizajes hasta trabajar hoy en uno de los centros de tratamiento y desintoxicación más exclusivos y avanzados del mundo. No fue un plan de carrera, fue una experiencia de vida, y te la cuenta ella en esta entrevista. Tenía 23 años, que estaba en Noruega de Erasmus y estaba estudiando allí. Vale. Y bueno, mi vida era una vida normal. A mí nunca me había preocupado la salud en exceso ni nada de eso. Yo estudiaba psicología, pero tampoco había vivido en primera línea algo tan fuerte como lo que vino después, ¿no? Entonces yo, por resumir, pues mi comida era comer espaguetis con Coca-Cola y Doritos y después un flan. Y tan feliz. Y cuando estaba allí enfermé, cogí una infección de orina, eso me dieron unos antibióticos de amplio espectro y eso desató un cuadro inflamatorio intestinal. Que en ese momento, hace 10 años, las enfermedades digestivas no eran tan conocidas como son ahora. Entonces tú ibas al hospital y bueno, no sabían si era una bacteria, si era un tema autoinmune que empezaba a aparecer en la gente joven y en la gente no tan joven, te dejaban ahí un poco en el aire, ¿no? Entonces, a raíz de ese problema que tuve, me diagnosticaron una colitis ulcerosa tiempo después, cuando se vio que eso no se solucionaba. Y ahí empecé con una medicación y con básicamente 0 directrices nutricionales, porque no... La medicina convencional en ese momento y ahora también muchos médicos pues no está sobre la mesa, ¿no? Que la base de todo es la nutrición en realidad. Entonces, bueno, salí de allí un poco desconcertada, no sabía muy bien dónde estaba pisando, no me ayudó mucho lo que hacía y entonces yo, que soy muy curiosa y muy inquieta, pues empecé a investigar por mi cuenta. Hace 10 años era más difícil que ahora, porque no se llevaba tanto. Hoy en día, por desgracia, yo soy de las que cree que más del 80% de la población va a tener problemas digestivos y los tiene ya, si no está remando en contra. Si está remando en contra, se puede salvar. Si está siguiendo la corriente y no está haciendo nada, seguramente haya una inflamación crónica de bajo grado, cierta disbiosis intestinal y bueno, y luego descubrí que eso tiene muchísimo que ver con la psicología, porque el intestino es casi el primer cerebro. Vale. Es muy difícil ser feliz, por resumirlo, con un sistema no solo digestivo, sino un cuerpo que no esté funcionando bien. Es difícil. Ok. Entonces, estabas estudiando en Suecia. En Noruega. No, en Noruega, perdón, no te alimentabas bien, tienes un problema como resultado de eso, te dan antibióticos y esto te termina perjudicando más todavía. Sí, me dieron antibióticos por otra cosa que tenía y esos antibióticos desataron un cuadro intestinal. Claro, un antibiótico de amplio espectro lo que hace es matar absolutamente toda la fauna, porque en realidad realmente es una fauna bacteriana, porque son animalitos, no son, bueno, son virus y bacterias, levaduras y demás. Y eso, claro, causó un cuadro que ya estaba latente, pero lo desató. Vale. ¿Y entonces? Y entonces empezó un camino de investigación personal, de muchísimo error, ensayo-error, muchísimo. Y bueno, yo seguía medicándome, probaba cosas, no tenía mucha idea, hasta que encontré a mi doctora, María José Martínez Albarracín, que ahora ya está jubilada, pero bueno, ella fue la que me formó en muchas cosas de medicina, en toxicología alimentaria, en dónde están los tóxicos en la vida moderna,
cómo evitarlos, las bases de la nutrición. La pirámide alimentaria está al revés, o sea, los carbohidratos deberían ser lo último que comemos. Esto es por intereses de la industria del cereal, por supuesto, y del aceite y todo esto. Y con ella aprendí muchísimo, muchísimo. Empecé a aplicar todo lo que aprendía, me di cuenta de que, voy a hacer spoiler, las enfermedades crónicas no son crónicas, o sea, a veces es demasiado tarde. Esto sí que puede ser cierto, ¿no? Es más estilo de vida y alimentación que un tema fisiológico propio de la persona. Está ya muy hablado, muy estudiado y muy asentado en toda la medicina funcional, medicina biológica y demás. Pero claro, hay mucho poder de la industria farmacéutica y obviamente un paciente que consume medicamentos de por vida es un gran negocio, ¿no? Yo esto lo puedo llegar a entender desde el punto de vista empresarial, ¿no? No tanto ético, pero sí empresarial. Entonces sí. Estudiaste, te formaste con esta persona, con tu mentora, digamos, y te habías recibido de psicóloga y comenzaste a ejercer por este lado o comenzaste como psicóloga? Yo comencé como psicóloga. Sí, comencé como psicóloga. Estabas en España. ¿Cómo? Ya habías vuelto a España. Sí, bueno, en Noruega trabajé en algún hospital haciendo investigación con ratitas y con cosas. Sí, siempre me ha gustado mucho la parte médica, aunque no sabía que la vida me iba a llevar obligatoriamente a entrar por ahí, ¿no? Pero sí que me había interesado siempre. Y empecé a trabajar, bueno, con esa doctora, además estudié con Ernesto Prieto Gratacós, para mí de habla hispana es de las personas más preparadas a nivel de salud y de medicina, y tengo la suerte de estudiar con él y sigo, porque él tiene en YouTube una universidad prácticamente gratuita para el concepto de soberanía de salud. Yo lo cojo de él, porque sí que creo que de ahora al futuro el ser humano va a necesitar saber cuidar de su salud, porque como hay un cambio de paradigma muy importante, las enfermedades modernas, el sistema convencional no está dando respuesta a estas enfermedades, tanto que no las cura, solo las cronifica y te mantiene vivo. Es un gran negocio cronificar, claro. Es un gran negocio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esas enfermedades que más matan a personas a día de hoy son enfermedades modernas, es decir, diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades autoinmunes. Por suerte la gente ya no se muere de un resfriado generalmente o de infecciones cogidas por el agua o demás, porque ahí el mundo moderno ha hecho mucho bien, pero ahora se mueren por cosas que son evitables y tienen que ver con el estilo de vida. Y son reversibles y no te lo dicen. La tolerancia a la insulina, todo eso es reversible, la diabetes tipo 2 y no te lo dicen. Diabetes tipo 2, absolutamente reversible. Y te venden negocio, y te venden pastillas y drogas y todo eso. Sí. Pero entonces, dime. Una cosa interesante que a mí me sucedió cuando yo enfermé era esa disonancia cognitiva que yo sufrí mucho, de decir, ¿cómo es posible que esta persona con una bata blanca que está enfrente mía, que es autoridad, ¿por qué me da la sensación de que no está capacitado para ayudarme, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Son malos? Claro, es la pregunta obvia, ¿no? No, realmente los programas de las universidades de medicina están muy, muy controlados y se pueden estudiar unas determinadas cosas que van a dar lugar a buenos médicos que luego van a ser contratados por la misma industria. Entonces, es igual que en psicología, yo muchas cosas muy interesantes de la carrera las he descubierto después. Yo volvería a la universidad encantada, mis padres son profesores, amo la educación, pero no son programas libres, son programas que están muy controlados. Entonces, un médico normal da muy poquitas horas de nutrición a lo largo de toda su carrera. Es lógico que luego, cuando llegan, pues son personas que estudian muchísimo para ser médicos, son personas que yo admiro un montón, pero eso me ayudó a mí a entender, digo, pero ¿y por qué no me están pudiendo ayudar? No puede ser por maldad, esto es imposible. No es por maldad, es que hay un cambio de paradigma muy grande y el sistema todavía no se ha actualizado. Vale. Para dar respuesta a estas enfermedades nuevas que son del estilo de vida. Vale. Y entonces, volviste a España, comenzaste a trabajar en estos temas
¿Cuánto pasa entre ese momento y que comienzas a trabajar en la clínica? Que ahora cuando lleguemos ahí me cuentas un poco más de qué va. Pues 23, tengo 35, pues pasarían unos 8 años más o menos. 8 años. ¿Trabajando por tu cuenta o trabajando en Sí, hospitales? trabajé en clínicas en Alicante, trabajé de camarera en herbolarios, trabajé de musicoterapeuta de niños pequeños, en fin, hacía pues todo Hiciste un de poco. todo. Sí, un poco hacía ya. Y Lo que iba entonces viendo, sí, ibas probando, digamos, distintos trabajos. ¿Y sí. cómo viene lo de la clínica y de qué se trata? ¿Y qué haces ahí? Sí, bueno, cuando yo llegué a la clínica aquí en Mallorca, yo ya Cuéntame había. en 2 palabras de qué va la clínica. ¿De Sí, qué? bueno, es una clínica de lujo, holística, que tiene un gran equipo de terapeutas, de médicos y sí, de profesionales de la salud de todo tipo, que Ujú. el sistema es muy, muy sencillo. Hay un cliente que viene, reserva, generalmente suele ser mínimo un mes, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces nosotros encontramos dónde ponerlo, que suele ser una villa, una casa aquí en Mallorca, se organiza un horario, tienen un chef, tienen un personal manager, una persona que está 24 horas interna en esa casa con ellos. Yo vine a hacer ese trabajo, el de case manager, personal manager, y luego ya me quedé a nivel fijo, coordinando la clínica con el dueño, ¿no? Pero al principio ese era mi rol. El case manager es la persona que se dedica, digamos, a ayudar en el caso de un paciente en particular, digamos. Sí, cada paciente generalmente, hay veces que el setting es diferente y hay dos pacientes por casa, depende un poco del programa que contraten, pero en general hay una persona particular con un case manager o un personal manager, una persona que está interna en la casa 24 horas, es como una especie de asistente que se encarga de que el paciente cumpla el horario, de que esté todo bien, de servir de hilo conductor entre el paciente y todo el equipo, todo esto. Y luego hay Va. un chef y el equipo médico que yo formo parte, pero hay muchísimos más. Y entonces, según un horario y las necesidades de cada cliente, pues ya vamos a la casa y hacemos nuestra sesión y nos vamos. En general, una persona por casa, que es una casa muy bonita, una villa, con un case manager que está ahí 24 horas, más un equipo médico, más un chef dedicado, es un servicio de súper, Sí, digamos, el muy nivel bien. más, Sí. digamos, Sí, más, yo no, creo que el siguiente nivel de lujo sería llevar todo ese equipo a la casa del paciente, ¿no? Eso ya sería como, porque es lo único que yo le veo, ¿no? Que se tienen que trasladar, lo cual suele ser bueno para ellos porque salen de su entorno donde generalmente están los problemas y ese cambio suele favorecer. ¿y eh, qué diferencia hay? Obviamente no muchas personas acceden a ese tipo de tratamiento, de apoyo, de ayuda. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento que reciben esas personas, que luego me puedes contar más, pero es personas que pueden venir con problemas metabólicos, problemas físicos, o algún problema de adicción también, distintas cosas, eh, entre el tratamiento que recibe esa persona y lo que es, llámale la sabiduría convencional que hay cuando cualquier persona va a un hospital? Porque tú me acabas de decir, en lugar de ir por el lado de cambiarte los hábitos y el estilo de vida, enseguida te ponen medicación, ¿no? Cuando a lo mejor no es necesario, te cronifican algo que podría haber sido reversible, una diabetes o, no sé, todas estas enfermedades metabólicas, hipertensión, etcétera. ¿Qué diferencia hay cuando una persona llega a un lugar tan exclusivo, tan, digamos, el mejor servicio posible? ¿La filosofía es distinta? ¿Se los trata diferente? Sí, bueno, aparte de que, claro, al ser tan personalizado ya es muy diferente a ir a un hospital. En el tema de la medicina convencional versus medicina, tiene muchos nombres, ¿no? Integrativa, holística, funcional, en fin. Es muy distinto. La medicina convencional generalmente se basa en paliar el síntoma. La medicina funcional, integrativa, biológica se basa en arreglar la causa. Ujú. Esto se traduce en muchas cosas. Por ejemplo, el movimiento y el entrenamiento es fundamental,
tener un cuidado importante de la calidad de la luz es también muy importante para el sistema, o sea, la luz azul, la exposición a la luz solar, la luz infrarroja, muchos tipos de terapia en torno a la luz. El tema de los micronutrientes es muy importante. Las vitaminas se llaman vitaminas porque son vitales. En medicina convencional no se trabaja con este tipo de micronutrientes. Es más, todavía vas a un hospital y te ingresan y para comer, por desgracia, te van a dar un croissant, un zumo de frutas. O sea, todo esto hace que el sistema inmune, todo el sistema metabólico, el nivel de inflamación, todo esto empeore. Y es muy difícil que el cuerpo se cure cuando le estamos echando todavía más carga tóxica encima, ¿no? A través de la nutrición. Entonces, en eso y en muchas otras cosas es muy diferente, claro. Los approaches, o sea, la forma de tratar las enfermedades es diferente, porque se va a la causa, ¿no? Vale. Y se intentan cambiar esas causas para que se sane la enfermedad, para sanar, porque para eso está la medicina, para sanar. Claro. Y en ese equipo médico, Eva, del que formas parte, específicamente, ¿qué tipo de terapia o qué tipo de cosas hace con la gente que va a la clínica? Sí, bueno, en esa clínica en concreto yo hago 3 cosas muy específicas. Luego fuera de esa clínica hago otras cosas, pero para ellos yo trabajo con neurofeedback, que es un sistema de entrenamiento cerebral. Sí. Te ponemos en una máquina y te ponemos unos electrodos, medimos tu actividad cerebral y recompensamos las ondas cerebrales que nosotros queremos reforzar. Si yo quiero trabajar tu concentración, voy a medir una especie de patrón y cuando lo encuentre lo voy a recompensar con recompensas visuales, auditivas o conmigo misma al lado, también diciendo muy bien esa performance. Como refuerzo positivo, digamos. Sí, es un sistema de condicionamiento clásico muy básico y muy fundamental. Muy interesante. Sí. Y funciona muy bien, bueno, Tony Robbins, muchísimos futbolistas famosos han hecho neurofeedback y la verdad es que el efecto es espectacular y lo fácil que es. Porque la persona no tiene que hacer nada, solo se tiene que poner enfrente del ordenador y tener la memoria a corto plazo funcionando, porque si no, no va a entender mis instrucciones, pero si yo sé que ha entendido mis instrucciones y que entiende lo que hace, el cerebro solo se autorregula y empieza a comportarse mejor, digamos. Pero tú tienes que hacer que la persona piense algo en particular y cuando genera ese tipo de ondas, se lo das a entender y le refuerza positivamente eso. Yo le digo, cuando sale la flechita para arriba, intenta como concentrarte, ¿no? Pero no te muevas ni pienses nada, tú intenta concentrarte. Claro, los niños lo hacen mucho más fácil porque como no necesitan entender nada, los adultos me dicen, pero ¿y cómo lo hago? ¿No? Digo, se lo vuelvo a explicar otra vez. O sea, a través del ensayo y el error, como no recibe recompensa, el cerebro dice, pues esto no es, debe ser que esto no es, porque a mí me han dicho que me van a dar un sol cuando lo haga bien, pues esto no es. Pruebo otra cosa. Cuando consigue emanar esa onda que está correlacionada con estados de concentración, aparece una recompensa y el cerebro lo registra y dice, esto sí que era. Entonces lo voy a repetir. Y al final la persona aprende a concentrarse y a relajarse a voluntad. Vale, entonces esa es una de las 3 cosas que haces. Esa es una cosa, sí. Luego hacemos lo que se llama TDCS, que es estimulación transcraneal de baja frecuencia. Esto es muy útil para estados depresivos, por ejemplo, y para problemas de adicción. Ahí lo que hacemos es, ¿cómo se dice? Devolver al cerebro su funcionamiento eléctrico normal. Nosotros sabemos, gracias a haber puesto a muchas personas en resonancias magnéticas funcionales y haber medido la actividad cerebral de personas con depresión o de personas con adicciones, que suele haber un patrón de electricidad disfuncional. Este área está súper activa y este área está funcionando por debajo de lo que debería. Bueno, pues yo pongo los electrodos ahí y estimulo un área e inhibo otra y le devuelvo al cerebro la actividad eléctrica normal. O sea, que fantástico. Se puede utilizar esa palabra. Bien. Entonces, es una terapia muy eficaz y no invasiva, aunque sea mínimamente invasiva, porque está eléctrica, ¿no? Y es eléctrica, pero es de muy baja potencia y
y va solo dirigida a la corteza cerebral, la persona no suele notar nada, quizá un pequeño cosquilleo, y es fácil, porque no hay que hacer mucho más que estar ahí 20 minutos, media hora. Esa es la segunda. ¿Y la tercera? Y la tercera se llama Safe and Sound Protocol, y es SPI, como le llamamos nosotros, y está fundamentada la terapia en la teoría polivagal, que bueno, lo que hace eso fundamentalmente es activar el nervio vago, estimular el nervio vago para poner a la persona en un estado fisiológico de calma, de apertura y de seguridad. Todos sabemos que las respuestas emocionales, ojalá fueran racionales, nos ahorrarían muchos problemas, pero no lo son. Están fundamentalmente coordinadas por el nervio vago y reaccionan en base a estímulos, o sea, experiencias pasadas e interpretaciones que se basan mucho en lo que hemos vivido, ¿no? Por eso muchas veces reaccionamos a situaciones que dices, la respuesta es totalmente desproporcionada. Vale. Bueno, a lo que el cerebro está interpretando, no. Es totalmente proporcionado. Lo que pasa es que el cerebro está haciendo una interpretación demasiado distorsionada. Entonces, aparte de la psicoterapia, lo que hacemos es estimular al sistema para que se ponga ya de entrada en ese estado de calma y de apertura. Ahí me diste un pie importante, Eva, porque la psicología, tú estudiaste psicología de base, ¿no? Aunque no sea psicoanálisis, trabaja mucho con la palabra, con el discurso de la persona, ¿no? Sí. Incluso las terapias que son más cortas también. Y las tres cosas que me mencionaste, que son interesantísimas, me parecen buenísimas, yo las veo más como no invasivas, pero tienen que ver con lo funcional, con cómo funciona el cerebro en términos de ondas, en términos de electricidad, en términos de estimulación de nervios, del funcionamiento eléctrico del cerebro. Y ahí nada de lo que estudiaste. Y eso lo elegiste, ¿por qué? Porque dijiste esto es más eficiente, me gusta más por este lado. Porque es como que terminaste la carrera y agarraste por otros lugares. Sí, a ver, no, totalmente. A ver, yo hago psicoterapia y me encanta. Yo soy de la escuela junguiana y de la escuela del cuarto camino de Gurdjieff. A mí me parece muy importante la psicoterapia, pero sí que es verdad que yo era una persona, yo vengo de padres profesores, siempre he sido la niña la mejor de mi clase, súper estudiante. Lo que quiero decir con esto es totalmente desconectada de mi cuerpo. En la cabeza, sí, aquí. Sí. Y la vida, Dios, que es muy benevolente, dijo, espera, que te voy a enseñar bien lo que es importante, ¿no? Yo, mi experiencia, el 70% de nuestra experiencia todavía es física y corporal. Nosotros creemos que somos mucho más inteligentes de lo que seguramente somos. Entonces, mucho está gobernado por cómo está nuestra bioquímica, cómo está nuestra fisiología. Alguien cuando viene a mi consulta, yo lo primero que le digo es cómo comes, si estás entrenando y si estás descansando bien. Si tú te nutres bien, haces deporte, como nosotros estamos diseñados para hacer, y duermes bien, el 70% de tus problemas desaparecen. El otro 30% es existencial, es más profundo, pero tienes que tener un cuerpo fuerte para abrir la caja de Pandora y lo que te vas a encontrar ahí, que es tu sombra, tus complejos, tus puntos ciegos. Y eso es un proceso de sanación que es más mental, luego se va a traducir en una experiencia corporal, pero va a ser muy difícil que te metas ahí con honestidad y que puedas tolerar lo que vas a ver de ti mismo si el cuerpo está que casi no tiras. Entonces, en mi experiencia, la vida me quiso enseñar que el cuerpo es muy importante, y me han llevado por ahí. Es verdad que la psicoterapia me encanta, pero creo que se avanza mucho cuando bajas el nivel de inflamación, cuando sanas tu metabolismo, cuando le das a tu cerebro los micronutrientes que necesita para funcionar y te quitas muchos problemas que no eran ni depresión, ni hiperactividad, ni falta de sentido, es simplemente que estás desnutrido, inflamado, sin masa muscular, es muy difícil funcionar así. Vale. Es muy difícil. Una pregunta. Si es 70-30, 70 es más físico, fisiológico, un 30 puede ser angustia existencial y cosas relacionadas. Quiere decir que de cada 10 pacientes que llegan a la clínica, supongamos un 30% para redondear, tienen alguna cosa, alguna condición, algo que quieren tratar, que no tiene necesariamente un origen físico, biológico,
y que puede tener que ver con angustia, con una sensación de insatisfacción, etc. Y estamos hablando de gente que por la naturaleza del servicio, la angustia y la insatisfacción no viene por el lado económico. ¿Qué patrón te encontraste de la gente que has conocido, que imagino que has conocido mucha gente de altos ingresos, que te indique por qué lugares más recurrentes, más comunes, viene la angustia, la insatisfacción y este tipo de cosas que te pueden llevar, que también te pueden llevar a un tema de abuso de sustancias, ¿no? Puede estar por ese lado el problema. Claro, de primeras diría que he visto muchísimos pacientes, tanto con altos ingresos como con bajos ingresos, que creen que no y tienen un déficit importantísimo de ácido ascórbico en vena, por ejemplo. O gente que cree que come muy bien y no come tan bien. Entonces, de ácido ascórbico. De vitamina C, por ejemplo, ¿no? O de omega 3, o sea, o de vitamina D o de complejo B. O sea, el cerebro sin esas vitaminas no funciona. Pero déficit de vitamina C es de la época de los piratas. Es escorbuto. Es un escorbuto, claro, esto en medicina biológica se llama escorbuto subclínico. No te mueres, pero estás totalmente desnutrido. Entonces es muy complicado para el sistema. Eso, por Dios, qué locura. Eso sí, ¿Y por qué le puede faltar a alguien vitamina C? Porque la gente no consume vitamina C, porque un abuso de carbohidratos hace que excretes vitamina C en orina. Por varias cosas. En general, yo soy pro suplementación, sí o sí hay que suplementarse en la vida moderna, si se quiere vivir mucho y muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente con muchísimo dinero que todavía no está bien nutrida. Porque ya no es el dinero, porque los suplementos son muy económicos, es el conocimiento, sí, es saber y decir, tengo que tomar esto, aprender a suplementarse por vida, ¿no? Pero imagínate, si quitamos todo esto fuera, que es muy difícil porque la gente no se sabe suplementar, es que yo no paro de verlo, pero si olvidamos el tema físico, el patrón general suele ser un vacío existencial, claro, y de ahí vienen adicciones, de ahí vienen depresiones, de ahí viene... sí, en general son eso. Suele ser personas que no... que es lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué he hecho todo lo que he hecho? ¿Esto para qué es? ¿Hacia dónde voy ahora? Yo creo que ese punto todos llegamos ahí en algún momento y muchas de las personas que vienen tienen este problema de base, ¿no? Cuando uno encuentra el sentido de su vida, que es servir, o sea, el sentido de tu vida es ser útil, servir. Muchas enfermedades también desaparecen, ¿no? ¿Y tú lo encontraste cuando comenzaste a trabajar en esto? Yo lo estoy buscando, como todos, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que siento que voy siendo más y más útil, la importancia personal desaparece un poco, ¿no? Y llega un punto que ya hay que dejar de mirarse el ombligo, cuando ya tienes el producto mínimo viable, que dices, bueno, más o menos estoy bien, ponte a ayudar a otros, ¿no? Eso es lo más sanador que hay, sentir que eres útil. Yo creo que Dios nos ha hecho así, para que nos ayudemos unos a otros, también es lo lógico, lo funcional, si no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Eva, yo sé que además estás trabajando por tu cuenta, porque ya nos conocemos y ya me has contado. ¿Qué es lo que te llevó a trabajar por tu cuenta? ¿Es otro giro, otro quiebre, o es simplemente algo que le agregas a lo que ya vienes haciendo, digamos? ¿O es decir, voy a buscar algo nuevo, diferente, porque quiero ir a otro? No, la vida me llevó por ahí, porque como tengo un perfil tan, vamos a decir, ecléctico, pues en el sistema, claro, en el sistema un poco estatal o convencional, mis padres son funcionarios, o sea, toda la vida y demás, y mi hermana también, maestra, pero claro, yo, ¿dónde me van a contratar a mí? En un hospital convencional me diría, esta chica aquí no encaja. Entonces tuve que encontrar como mi propio camino y luego me di cuenta de que tengo alma de emprendedora. Prefiero muchísimo más, aun con los riesgos, con la incertidumbre y demás, organizar mi propio horario, abrir mi propio camino, crear mi propio sistema. Y eso, si trabajas para otros, es mucho más complicado, ¿no? Es verdad. Y en tu práctica individual, independiente, ¿es
lo que ofrece es exactamente lo mismo que estas 3 cosas que ofrece en la clínica, o es distinto? Y si es distinto, ¿por qué lado va? Sí, es distinto, aparte de la psicoterapia como tal, que es al final abrir procesos y acompañar procesos de transformación. Para esto utilizo pues todo lo que he ido aprendiendo en mi vida. Me dedico también a la salud digestiva, le doy mucha importancia al cuerpo. El que se embarca en un proceso de transformación conmigo tiene que cuidar de su salud, porque si no es muy complicado. Todos los procesos de conciencia suceden en un sustrato biológico. Entonces, esa máquina tiene que estar funcionando a un alto nivel para poder estar felices, ¿no? Y sí, dime. No, y digo, nadie o poca gente, me imagino que llega a un punto en el que dice, ¿cómo fue que lo definiste? Estoy en un proceso que dijiste de renovación, de transformación. Poca gente dice, quiero ir a un proceso de transformación, entonces voy a buscar un profesional o una profesional que me ayude. ¿Cuál es digamos, la alarma que escucha una persona cuando te busca y dice, necesito a alguien que me ayude? Porque a veces, claro, uno necesita, y a lo mejor ya está empezando un proceso de transformación, pero lo que te duele es algo concreto. A lo mejor es un tema físico, a lo mejor es un tema emocional. ¿Qué cosas llevan a la gente a buscarte y decir si le puedes ayudar? Claro, la gente no suele saber la causa de su problema porque si no ya lo habría solucionado. Entonces, generalmente vienen por cosas como déficit de atención, que es una cosa también nueva, cuadros depresivos, adicciones, insomnio, problemas de pareja, incertidumbres en general, no saber qué hacer con el trabajo, no saber qué hacer con las relaciones amorosas, cosas así más generales, ¿no? De crisis en algún ámbito de la vida, pero si hablamos de etiquetas así, patológicas, pues podría ser un déficit de atención, depresión, adicciones, insomnio, ansiedad también bastante. Y luego hay casos más complicados, ¿no? Como, bueno, pues algún proceso esquizofrénico, algún trastorno de personalidad, un poco más complejo de tratar. Las mismas cosas que llevan a una persona a una terapia psicológica típica, sí, digamos, solo que tu herramental es distinto, es más completo. Claro, yo le pregunto, dime qué has comido hoy. Y claro, la comida es tan personal, es algo muy difícil de cambiar los hábitos. Yo creo que los hábitos es la forma de ordenar el caos que tenemos y son fundamentales. Todos los grandes maestros hacen las cosas de una manera muy concreta, tienen hábitos muy estructurados porque bajan una gran cantidad de energía y eso hay que ordenarlo y se ordena con unos buenos hábitos. Yo creo que si tienes unos buenos hábitos, el resto ya lo pone la vida, ¿no? La vida va sucediendo y tú con buenos hábitos puedes hacer todo. Ahora, yo no he visto algo más difícil que cambiar un hábito. O sea, es increíblemente complicado. Ahí es donde yo me di cuenta que no era tan inteligente como pensaba, porque, a ver, una cosa tan sencilla como dejar de comer helado no puede ser tan complicado, pues te puedes tirar 8 años. Enferma del intestino siguiendo comiendo cosas que te hacen mal. Por eso, claro, yo cuando veo gente, pues, empatizo mucho porque sé lo difícil que es. O sea, tienes que sufrir, tiene que ser muy incómoda la zona de confort para que de verdad hagas el cambio y decir, venga, voy a dejar de hacer lo que me hace mal y voy a hacer lo que me hace bien. Esto tienes que haber acumulado grandes dosis de sufrimiento, ¿no? Entonces, sí, generalmente viene por las mismas cosas que van a cualquier otro profesional, ¿no? Vale. Eva, hiciste un proceso de muchos años de búsqueda y de ir encontrando tu perfil profesional y usar las herramientas que mejor funcionan y buscar de qué forma te resultaba más agradable a ti. Si tuvieras, alguien te dice, mira, tengo una sobrina o un sobrino que está estudiando psicología, que es un chico o una chica que justamente quiere ayudar a otras personas en toda esta gama de problemas que estamos hablando. Pero está estudiando la carrera tradicional como la estudiaste tú, como cuando estabas en Noruega. ¿Qué le dirías si le tuvieses que recomendar en cuanto a la forma de ejercer
y en cuanto a la forma de organizar tu trabajo también, porque eso también pesa, importa. Tú dijiste, yo no me encuentro trabajando en un hospital o probablemente no me tomarían. ¿Qué le sugerirías de la práctica misma y qué le sugerirías de cómo organizar su trabajo? A ver, yo tengo que decir que haber estudiado la carrera me ha abierto muchísimas puertas. Yo soy de las que le gustan los títulos, entonces le animaría a que estudiara, a que pasara por los aros que tenga que pasar. Siempre va a haber asignaturas más rollo y asignaturas más guays. Que lo haga, que estudie su máster, que haga todo lo que quiera, que lea mucho, que lea Jung, que lea Gurdjieff, de las personas más sabias a nivel de psicología humana, y que no tenga miedo de abrir sus propios procesos personales, porque realmente, o sea, los mejores médicos que yo he conocido en mi vida han sido médicos que han estado enfermos. Los mejores psicólogos que yo conozco son personas que han pasado por procesos de transformación personal. Y para eso sigue el rastro del dolor, sigue el rastro del miedo, sigue el rastro de lo incómodo. Ese miedo, esa incomodidad, ese dolor, eso te va a llevar está al otro lado de eso, lo que la gente está buscando. Está al otro lado del dolor, del miedo, de la incomodidad, y hay que atravesarlo con un buen arsenal. Por eso digo que el cuerpo tiene que estar fuerte, porque cuando hay verdades que uno ve sobre sí mismo, dicen que la capacidad de crecimiento es proporcional a cuánta de verdad puedes soportar sobre ti mismo, ¿no? Y eso es real. Todos tenemos una sombra, que decía Jung, que no es malo, simplemente es inconsciente. Y para afrontar todo eso y abrir esa caja, es mejor que uno esté bien acompañado y que esté fuerte. Pero si quiere ser un buen terapeuta, va a tener que conectar con su dolor, porque al final yo me fío mucho más de la gente que conoce su dolor. Porque cuando conoces tu dolor o tus dolores, eres empático con el dolor del otro. Porque resuenas, porque tú sabes lo que es que te rechacen, entonces cuando alguien se siente rechazado, eso hace naturalmente que lo quieras proteger, ¿no? Entonces la gente más buena es gente que sabe dónde le duele, ¿no? Porque eso nos hace un poco, nos hace más humanos. Entonces, si quieren ser buenos terapeutas, que hagan terapia, que vayan al psicólogo, que hagan trabajo corporal, que observen sus sueños, que los apunten, que lean, que curioseen, que le pregunten a la gente, porque al final un psicólogo es un amante de la humanidad, o sea, le tiene que gustar la gente, si no, no se puede sostener. Entonces, yo diría que hicieran procesos personales, porque eso es lo que más... Luego, cuando tú le tienes que decir a alguien mirándole a los ojos, esto va a pasar, eso se lo puedes decir si tú lo has vivido. Si no lo has vivido, no tiene el mismo impacto en el otro, ¿no? Ni tienes la misma empatía, totalmente. Y es cierto para cualquier servicio que le brindas a otra persona en distintas áreas. Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Fue muy interesante, muy agradable, como siempre, charlar contigo. Igualmente, Eduardo. Muchísimas gracias a ti.